Bienvenidos a todos a este video. Ahora lo que vamos a ver es el tema también de métodos return, pero vamos a calcular en un método una sumatoria y vamos a crear otro método para resolver una productoria. La sumatoria y la productoria son operaciones matemáticas que se hacen. Nosotros tendremos que crear un método para resolver una sumatoria y otro para una productoria y utilizarlo aquí en el main. Para esto vamos a hacer un ejemplo. Aquí, bueno, vamos a abrir Paint. Vamos a crear un ejemplo de una sumatoria. Una sumatoria está dada por este símbolo, ¿sí? Ahí, es como una E. Y tiene un valor de inicio. Dice y empieza en 1 hasta un cierto valor de n. Y aquí lo que van a ver en esta parte es una expresión, o sea, un cálculo que tendrías que hacer. Por ejemplo, 2 por el valor de i dividido entre... No, aquí, en vez de 2 pongamos otro valor. Vamos a borrar esto. Sería muy fácil. Ahí vamos a poner 2. Aquí vamos a poner 3. Pongamos un 3. Sería mejor. 3 por i partido entre 2. Esta sumatoria se resuelve fácilmente. Porque sería, esto tienen que guiarse. Esta es la expresión. ¿Sí? Ahora, esto lo van a repetir aquí. 3 por i partido entre 2. Y como es sumatoria, es un más. Y luego vamos a repetir lo mismo. I partido entre 2 más. De vuelta, 3 por i. ¿Pero hasta dónde? ¿Cuántas veces tengo que repetir esto? Bueno, esto se repite. El valor hasta este valor de n. ¿Y desde dónde comienza a repetirse? Desde un valor de i en 1. Entonces, si se dan cuenta aquí, vamos a tomar este color. Nosotros el valor de i empieza en 1. Y si acá el valor de n, imaginemos que vale 3, sería un valor de i de 1 hasta alcanzar al valor de n 3. Entonces, vieron que yo copié la formulita en las veces que yo quiera, podría seguir copiando, ¿no? Lo único que se hace una sumatoria es agarrar la expresión y copiarla tantas veces como queramos, pero de acuerdo a esto. El i dice que empieza en 1. Perfecto, entonces si el i empieza en 1, vamos a borrar aquí los valores de i. Los valores de i por un momento. Lo vamos a borrar, lo vamos a borrar. Ahora, aquí, ¿el valor de i en cuánto empieza? En 1. Bueno, el primer cálculo que se hace aquí sería con el valor de i inicial, que sería 1. Y luego sería un valor 2. El otro cálculo sería con el 2. Y el otro, obviamente, con el 3. Pero ¿hasta dónde tengo que seguir? Van a seguir hasta que el i alcance al 3. Entonces sería hasta aquí nada más, porque el valor de i ya vale 3. ¿Y alcanzó al 3? Sí. Entonces serían 3 repeticiones de lo mismo. ¿Sí? Solamente agarren la expresión, cambien el valor de i y esto le va a dar, este es el valor de dónde comienza y el valor hasta dónde termina la sumatoria. Por lo tanto, nosotros ahora cuando lo programemos necesitamos analizar este problema y ver qué datos necesitamos para crear nuestro método. ¿Sí? Los datos que necesitamos para crear, primero vamos aquí, nos vamos al main. Vamos a crearnos aquí un public, vamos a crear un método static. Y esto en este caso, miren, pónganse a pensar. La sumatoria. Esto me va a dar un número. Esto seguro va a dar otro número y otro número. ¿Qué dicen aquí? ¿Qué me iría a dar aquí? 3 por 1 partido entre 2. Un ejemplo. ¿Qué me iría a dar? Díganme a ver. ¿Un entero o un doble? Esta primera expresión, este primer cálculo que haría con la variable i en 1. Me va a dar con coma, ¿no? Porque 3 partido entre 2 ya es 1.5. ¿Estamos bien? Seguro que va a dar un doble. Perfecto. El otro dato, también vemos que sería, bueno, acá seguro va a dar un entero. ¿Sí? Un int. Este también 3, 9 partido entre 2 da 4.5. Así que acá sería un doble. ¿Cuál elegirían entonces? Si, obviamente cuando se vayan a sumar, el resultado, ¿qué sería? ¿De qué tipo sería el resultado total, juntando este resultado con el otro? ¿Cuál usarían ustedes? ¿Cuál usarían? Un doble sería lo más ideal. Porque acá me da uno con coma, el otro puede que me dé sin coma, el otro me da con coma, sin coma, bueno, doble. El resultado total de la sumatoria sería sumar todos estos resultados. Esto
y esto. Entonces el resultado sería un doble. Entonces nos vamos aquí a nuestro código y decir, mira, che, este método va a devolver sí o sí un doble. Y este lo van a llamar sumatorio. Ahora, vamos a poner aquí paréntesis, paréntesis para ver qué datos necesitamos. Y llave para definir aquí el código. ¿Qué datos necesitan? A ver, vamos a ponernos a pensar. Bueno, imagínense que este 3 no está, ¿no? A ver, vamos a borrarlo. Este 3 no está porque decía n nada más. Yo le hice un ejemplo con el 3. Pero imagínense que el n no está. Así que, ¿el valor de i lo necesitan pedir, sí o no? O ya saben que empieza en 1. Para nuestro método, ¿sería necesario pedir ese valor de i para guardarlo? O ya saben que la variable i siempre empieza en 1. Y yo veo que la variable i vale 1, así que ¿para qué le vamos a pedir y vamos a decir ingresar algo que ya sabemos, digamos? Yo acá dentro en el código me podría crear una variable entera en 1, digamos. ¿Para qué le voy a pedir, che, ingresame el 1 si ya empieza en 1? Entonces este dato no es importante. ¿Sí? Obviamente para el cálculo sí, pero para pedir y para que ingrese el método no. El n, ¿lo necesitan pedir a alguien que les mande el n? ¿Sí o no? Y sí, el n es importante porque según lo que valga n, esto se va a repetir tantas veces como diga el n. Va a ser hasta, si te dice 10, son 10 veces esto. Entonces, el n es fundamental y este es uno de los datos que necesitamos. Ahora vayan a la expresión que está aquí. ¿El 3 lo necesitan pedir o no? Y no, vale 3, ¿que no? Vos tranquilamente los podés programar en 3 acá. El 2 tampoco, porque ya sabes que es 2, así que ¿para qué le vas a pedir, che, ingresame el 2? ¿La variable i la necesitan o no? Esa variable i que está ahí. Y no, porque si vos ya creaste una variable i aquí adentro, podríamos usar un for y que esa variable se vaya incrementando por cada giro. Acuérdense que la variable, el for tiene una variable i, que a medida que gira se va incrementando un i más. Entonces, esta variable i, ¿para qué se lo vamos a pedir si el for ya lo tiene? ¿Sí? En este caso, ustedes capaz que dicen, che, mira, sí, el valor de i sí lo necesitamos. Pero no, el for ya nos lo daría a nosotros el i. Así que, tomando esto, vamos a decir que solamente necesitamos ese valor, int el n. ¿Hasta dónde quiere llegar? ¿Sí? ¿Hasta dónde quiere repetir? Entonces aquí adentro lo que vamos a hacer nosotros es crear un for. El for tiene ya una variable i, que obviamente que según la sumatoria empezaba en un valor inicial 1. A veces empieza en 2, en 3, depende de la sumatoria. Pero bueno, en este caso empieza en 1. Ahora ese valor de i tiene que ser menor o igual a ¿qué? ¿Hasta dónde tiene que llegar el valor de i? ¿O qué pongo aquí? ¿Hasta dónde tiene que llegar? Porque si a la sumatoria empezaba en un valor i en 1 hasta un valor de n. Y obviamente tiene que llegar hasta n. Entonces, este parámetro sí me sirve, hasta n. De esa manera lograría que este for repita tantas veces como yo quiero. Repita tantas veces como yo quiero. Ahora, por cada repetición, si vemos aquí, hay una expresión. Esta expresión se repite tantas veces, pero va cambiando el valor de i, si se dan cuenta. Entonces, la ideal sería por cada giro que dé el for, hago este cálculo. Por cada giro, hago el cálculo. Por cada giro, hago el cálculo. Y obviamente, hagamos el cálculo, ¿sí? Por cada giro, a ver. No sería tan fácil como decir, vamos a hacer un cálculo. Entonces voy a crearme una variable doble que se llame, por ejemplo, expresión. Y ahí voy a hacer el cálculo, que era prácticamente 3 por el valor de i partido entre 2. Entonces tendría que multiplicar 3 por i. Luego dividirlo todo entre 2. 3 por... ¿El valor de i lo tengo? Sí, porque está en el for, así que lo puedo utilizar. Partido todo entre 2. Y ahí está. Por cada giro, en la variable expresión se va a guardar un cálculo, obviamente con un valor de i diferente. Se va a ir guardando, guardando, guardando ahí. Pero para una sumatoria, está bien, calculas esto, esto y esto, pero hay que sumar. ¿Sí? Cada resultado. Entonces nos vamos aquí, voy a crear un acumulador. Esto es lo que quiero guardar, expresión. Entonces, nuestra bolsita, ¿de qué tipo sería? Para ustedes, ¿de qué tipo sería nuestro acumulador?
¿Entero, doble, string, char, boolean? ¿O de qué tipo tendría que ser? Si yo voy a almacenar expresión, que era el cálculo,